Doctor Muñoz, gracias por estar en 6am. Buenos días. Gustavo, muy buenos días a la mesa y a todos los que nos escuchan en el día de hoy. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre las denuncias del senador Correa? Bueno, lo primero, y como lo he dicho públicamente, las cifras del senador Correa son absurdas. Él habla de 100 billones de pesos perdidos en la pandemia. Yo empezaría por mencionar que los recursos invertidos durante la pandemia fueron 44 billones de pesos y no son recursos perdidos. De esos 44 billones de pesos que se invirtieron en la pandemia, 17 se fueron a la atención de la emergencia sanitaria, 16 a la atención a la población en condición de vulnerabilidad y 10 a la protección del empleo y actividad económica que se conoció como el PAEF. La unidad de gestión del riesgo realmente contrató alrededor de 9 billones de pesos asociados a los componentes de vacunas, que fue el componente principal, y a otros temas relacionados con compra de materiales como tapabocas o como batas, que fue lo que se hizo durante la pandemia. Entonces, pues esas acusaciones pues no tienen ningún soporte, y recordemos que la Contraloría analizó todo lo ejecutado durante la pandemia en el FOME y en la unidad de gestión del riesgo y no hizo observación alguna al respecto. Doctor Muñoz, pero durante esta contratación de la pandemia del COVID-19, sí hubo entidades del orden, sobre todo regional, que aprovecharon para contratar de todo y de manera ilegal y corrupta. ¿Usted está diciendo que de toda la veeduría que se hizo no se encontró absolutamente ningún tipo de corrupción en toda la contratación de la pandemia? Yo estoy diciendo que toda la contratación que hizo el gobierno nacional, con los recursos que se ejecutaron a través del FOME, con los recursos que se contrataron a través de la unidad de gestión del riesgo. Hay entidades del orden territorial que contrataron con sus propios recursos e hicieron contrataciones ellos mismos. Yo sobre eso pues no tengo nada que opinar porque desconozco esos contratos, y sí recuerdo que la Contraloría en su momento presentó algunas observaciones sobre algunos casos en particular en algunos municipios del país. Si uno mira, doctor Muñoz, tratando de entender la cifra de los 100 billones de pesos, que entre otras además en la página de X de RTBC en algún punto pusieron 100.000 billones, lo que por supuesto claramente no tiene pues ningún sentido. Creo que en Colombia nunca ha habido tanta plata. Pero los 100 billones de pesos, ¿será que el senador Correa puede argumentar que pudo haber problemas con parte de esa plata durante los 3 años, casi 3 años que le tocó al gobierno de Duque enfrentar la pandemia, 2020, 2021 y 2022, que esa cifra se acerca a lo que se movió en tanto tiempo? La verdad, insisto, es que los recursos de toda la pandemia que se manejaron fueron 44 billones de pesos. Y esos 44 billones de pesos incluyen los pagos de ingreso solidario, incluye el PAEF, que fue el subsidio que se dio para la protección de empleo a las empresas, donde se pagaba un porcentaje para que precisamente no fueran despedidos durante el proceso de la pandemia. Incluye los procesos de protección a la población vulnerable en términos de esos alimentos que se dieron durante los primeros días. Entonces, la cifra de los 100 billones de pesos es loca por sí sola, porque eso ni siquiera es el monto de la pandemia. Hay un documento muy importante que les recomiendo que se llama el Libro Blanco, está publicado en la página del Ministerio de Hacienda con fecha 7 de junio del 2022 y muestra en detalle los ingresos, de dónde vinieron, quiénes hacían parte de ese comité técnico, a dónde se asignaron y en qué se gastaron todos los recursos de la pandemia por parte del gobierno nacional. Claro, doctor Muñoz, pero lo que sí es cierto, y eso pasó hace par de semanas, la Procuraduría pliego de cargos al doctor Eduardo José González, director de la UNGRD, por los contratos del COVID durante la pandemia, contratos que se firmaron sin requisito legal, con empresas que no prestaban ese tipo de servicios, como por ejemplo, le compraron a Polvorería los ventiladores mecánicos que se necesitaban para las personas en unidades de cuidado intensivo. O sea, esto sí lo encontró la Procuraduría y el señor ahorita tiene pliego de cargos. Yo lo que diría sobre eso es que hay que mirar cada uno de manera específica, pero hay varios temas para que estemos en el contexto. Cuando arranca la pandemia, recuerden ustedes que se le pidió a toda la industria que se reconvirtieran y que ayudaran a gestionar toda la producción de materiales que se necesitaban. No sé si ustedes se acuerdan que, por ejemplo, Arturo Calle, que nunca había producido en su vida batas para temas de salud, pues hizo parte de esas empresas que se reconvirtió.
o el caso de la polvorería, recuerdo que no era un tema de ventiladores, sino creo que de tapabocas, donde ellos importaban tapabocas desde China a España, y fueron de los primeros que tuvieron en el país certificados N95 por FDA. Entonces, yo creo que hay que mirar cada caso en particular, no se pueden hacer esas aseveraciones, seguramente si hay empresas cuyo objeto social en el momento en que se hace el proceso no generarían, digamos, como la tradición en elementos médicos, pero también recordemos lo que se vivía en ese momento, y es había escasez en el mundo de tapabocas, escasez de batas, escasez de guantes, no existían ventiladores, no existían vacunas, y lo que se hizo fue forzar a buscar, a tratar de contratar de la mayor manera y velocidad posible, porque pues recordemos la crisis que se vive en ese momento, todas esas fueron convocatorias públicas, y obviamente pues cada contrato, y en eso que se investigue, y me parece muy bien, que se revise uno a uno, tanto precios como cantidades, como calidades que se haya suministrado. Mire, termino como comencé. ¿Le suena en algo lo de la compra de tabaco y bebidas alcohólicas? Perdón, Gustavo, lo perdí. Sí, que si le suena lo de la compra de tabaco y bebidas alcohólicas que dice el senador Correa. No, para absolutamente nada. Es decir, en ningún momento se hizo una compra de tabaco o bebidas alcohólicas. Lo que se hizo fue compra de material POP, de material médico, de material quirúrgico, de material de mucho gel, que era lo que se requería en ese momento. Todo eso está soportado, toda esa información es pública, y evidentemente pues esas aseveraciones del senador no tienen ningún fundamento. Doctor Muñoz, muchísimas gracias, muy amable por su tiempo para Caracol Radio y las explicaciones al país. No, muchísimas gracias a usted.